Pasamos a la mesa inaugural, nuevas formas de violencia de género, el impacto de las tecnologías de información y de la comunicación. Empezamos este congreso con esta primera mesa, cuya pretensión es reflexionar sobre las nuevas formas emergentes de violencia contra las mujeres y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello contamos con dos grandes profesionales que nos hablarán de jóvenes y violencia de género en esta era de las nuevas tecnologías. A mi derecha tengo a Enrique Cheburúa Odriozola, licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Psicología Clínica. Ha ampliado su formación en Psicología Clínica en la Unidad de Terapia de Conducta del Middlesex Hospital, Dr. Meyer, de la Universidad de Londres. Actualmente es catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco e investigador senior del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Red de Salud Mental Cibersan. Miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología. Ha formado parte, asimismo, desde su constitución, del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Ha sido presidente de la Sociedad Vasca de Victimología y codirector del título propio de posgrado de la Universidad Vasca de especialista en asistencia a las víctimas en experiencias traumáticas. Ha sido además profesor invitado en la Universidad de Calgary y Quebec, en Canadá. Es autor de 32 libros sobre la materia, algunos de ellos traducidos a otros idiomas, y más de 390 trabajos en libros y revistas científicas. Sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia familiar, las agresiones sexuales y el juego patológico, así como en los trastornos mentales graves y la psicología clínica forense. Señor Echevarría, suya la palabra. ¿Cuánto tiempo es? Sí. Para calcular. Llega a las 11:30, vamos más o menos en tiempo, y se supone que a las 12:30 terminamos, o sea, 20 minutos por ahí. Media hora estamos. Vale. De todas maneras, si me pueden avisar, por favor. Sí, sí. Hasta los 5 minutos. Cuando falten 5 minutos para poder hablar. Cuenta con eso. ¿Puedo hablar desde aquí entonces? Sí, perdón. ¿Podría? Ahora. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones andaluzas por haberme dado la oportunidad de poder compartir con ustedes mis reflexiones en este interesante congreso. Por otra parte, quiero mostrar mi satisfacción de estar aquí en este marco tan precioso como es este, en el que no había estado previamente, y que me brinda también la oportunidad de poder estar con tantos profesionales como veo aquí, vinculados con el ámbito de las víctimas de violencia de género, y que por eso me hace estar especialmente a gusto en este contexto. Bueno, yo quería decir, para entrar directamente en el tema, que el tema que elegí en el marco de este congreso era el de jóvenes y violencia de género en la era de los TIC. Nuestro grupo lleva trabajando desde hace 20 años aproximadamente en el tratamiento de las víctimas de violencia de género, en el tratamiento de hombres maltratadores en el hogar y también, últimamente, en el diseño de instrumentos de evaluación para predecir la violencia grave en las relaciones de pareja. Yo quería referirme dentro de todo este marco, especialmente, por una parte, a las parejas jóvenes, por otra parte, a un fenómeno que a nosotros nos preocupa especialmente, como es el de la violencia psicológica, que atañe especialmente al ámbito de las parejas jóvenes, y, finalmente, al ámbito del impacto que han tenido las nuevas tecnologías en este aspecto, al margen de que eso va a ser objeto de distintas intervenciones en estas ponencias. Bien, yo quería señalar, como ya es conocido y no voy a entrar realmente en ello, que la violencia de género es un fenómeno que afecta especialmente... Perdón.
Sí, como ya es conocido, en el estudio que se llevó a cabo en el año 2006 en España, se hablaba de que podía haber hasta un 9,6% de mujeres que estaban siendo víctimas de malos tratos. En un estudio más reciente, que este es el estudio más clásico, llevado a cabo en 2011, pero además con la metodología de entrevistar directamente a las mujeres, no por teléfono, sino entrevistar directamente a 8.000 mujeres, esta tasa de prevalencia en el año 2011 aumentó hasta el 10,9% de mujeres adultas que en algún momento de su vida habían sido objeto de malos tratos por parte de alguna de sus parejas. Esto se agravaba además con el hecho de que si se trataba de mujeres emigrantes, la tasa se duplicaba prácticamente hasta un 20%, y si se hablaba de mujeres con algún tipo de discapacidad, esta tasa se triplicaba hasta aproximadamente el 30%. Y además, sin entrar en más detalles de este último estudio del 2011, había que tener en cuenta que estas personas convivían muchas veces con hijos y se calculaba entonces que aproximadamente unos 840.000 menores en España estaban en hogares en donde de alguna forma se llevaban a cabo algún tipo de conductas violentas. Bueno, la situación esta denota, por tanto, un nivel real de preocupación en nuestro contexto y con datos actuales. Yo debo decir, y ahora quería centrarme en concreto, en un tipo de violencia que ha sido menos estudiado y que a mí personalmente me preocupa especialmente, como es el ámbito, digamos, de la violencia psicológica. A nosotros nos ha llamado la atención que en la experiencia del tratamiento de víctimas de malos tratos, digo, a lo largo de 20 años, con unas 2.000 personas aproximadamente tratadas, aproximadamente, como señalo ahí en la pantalla, el 43% de las mujeres presentaban una violencia exclusivamente psicológica, es decir, acudían a tratamiento por una violencia psicológica, que se contrapone con la violencia física, aunque debe decirse obviamente que cuando hay violencia física también hay violencia psicológica, con lo cual cuando hablamos de violencia psicológica hablamos de violencia solo psicológica. Bueno, este aspecto digo que nos llama especialmente la atención porque ha sido realmente menos estudiado y que en todo caso hay que distinguir operativamente de lo que llamamos las malas relaciones de pareja. Porque es evidente que cuando una pareja está al borde de la separación, al borde de un divorcio, hay una serie de características como son la desaparición del afecto, la aparición de broncas más o menos esporádicas, la existencia de unas reacciones más o menos simétricas de sufrimiento, donde sufren las dos partes de la pareja, y finalmente el deseo de poner fin a la relación de pareja, al menos por una de las dos partes y muchas veces por parte de las dos. Pero es importante distinguir operativamente lo que es la mala relación de pareja de lo que es una violencia psíquica. Bueno, por distintos motivos. Bueno, entre otros, desde un punto de vista jurídico, porque las malas relaciones de pareja se sustancian en los juzgados de lo civil o de lo familiar, mientras que la violencia psíquica es un delito que conlleva pena de cárcel para la persona que lo ejecuta. Con lo cual, distinguir dónde está el límite entre una y otra es especialmente importante. Para ello, estuvimos estudiando estas diferencias para poder delimitar cuál es este ámbito y observamos que la violencia psíquica presenta dos características peculiares respecto a lo que es una relación conflictiva o una relación disfuncional. Por una parte, la presencia de unas conductas específicas que no se dan en lo que es estrictamente una mala relación de pareja, como es la presencia de humillaciones graves y reiteradas hacia la víctima, la presencia de amenazas de algún tipo, de llevarse a los niños, de suicidarse, de matarla, etcétera, la presencia de conductas, digamos, degradantes, muchas veces, por ejemplo, en aspecto sexual, intentando imponer conductas que la pareja no desea, la presencia de restricciones, especialmente en el ámbito social y en el ámbito económico, y la situación de acoso en aquellos casos en donde la mujer ha decidido poner fin a esa relación de pareja. Acoso insistente para reanudar una relación que previamente estaba rota. Esta presencia de conductas, digamos, amalgamadas de esta manera y planteadas de forma crónica, digo, no de forma esporádica, sino de forma continuada, es lo que caracterizaría operativamente lo que entendemos por violencia psíquica.
Esto es importante porque, revisando la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo acerca de lo que es este nuevo delito, bueno, nuevo porque se incorporó más tardíamente al Código Penal, de la violencia psíquica, queda de una forma inconexa, un poco desconectada, y además, de hecho, hay que tener en cuenta que muchos jueces no se encuentran cómodos cuando se plantea este tipo de situación, fundamentalmente porque la prueba, la presencia de la prueba es más difícil de operativizar que en el ámbito de lo que es la violencia física. Bien, además de estas conductas implicadas, hay otra característica importante, que son las consecuencias que trae el ejercicio de este tipo de conductas sobre la víctima. Quiero decir, cuando una persona experimenta una mala relación de pareja, pues habitualmente la persona experimenta un disgusto, bueno, en algunos casos un alivio, pero en fin, en muchos casos experimenta un disgusto, experimenta un malestar emocional, pero las personas disponemos de recursos psicológicos para afrontar situaciones de malestar emocional y no requerimos realmente la presencia de ninguna ayuda profesional al respecto. En cambio, cuando se está produciendo una violencia psíquica de forma continuada, eso habitualmente trae una serie de consecuencias negativas para la víctima, de tal manera que desborda sus recursos psicológicos de afrontamiento habituales y hace que muchas veces experimente una patología física y psíquica. Patología física en forma de problemas psicosomáticos, de fatiga crónica, dolores de cabeza, mayor presencia de consultas a los médicos de atención primaria, etcétera, y una problemática psicológica que ahora voy a comentar. Es decir, que lo que marcaría realmente la frontera sería, por una parte, que las conductas psicológicas son distintas, como las que estoy ahí señalando, y por otra parte, que las consecuencias que presenta la víctima son diferentes. De tal manera que una persona que presente estas consecuencias de estrés postraumático, problemas ansioso-depresivos, que previamente no los tenía y que surgen a raíz de mantener una relación conflictiva, se puede establecer una relación de causalidad en muchos casos. Este es el interés que me parece que tiene y que tenemos que seguir ahondando en esta dirección. En cualquier caso, además, sobre la violencia psíquica, lo que hay que señalar son dos cosas. Unas veces es un primer peldaño para el ejercicio de una violencia física, porque en muchos casos la violencia física emerge precedida de la violencia psicológica. Pero en otros muchos casos la violencia psicológica se establece como una entidad en sí misma, es decir, el agresor no va a pasar a una violencia física, pues porque tiene unos factores inhibitorios para poder ejercerlo y probablemente en sectores de clase social media y alta este tipo de violencia es el más habitual, justamente porque por su nivel de educación, por sus principios de socialización, tiene unos mecanismos inhibitorios que les impiden implicarse, por así decirlo, en conductas físicas contra su pareja. De todas maneras, quiero señalarles que los efectos psicológicos, lo cual no corresponde exactamente con la gravedad jurídica, muchas veces son los mismos cuando se ejerce la violencia psicológica que la violencia física, exceptuando, obviamente, lo que se refiere a la amenaza para la vida de la persona. Por ejemplo, cuando estudiamos nosotros, en uno de nuestros primeros estudios sobre el trastorno de estrés postraumático como consecuencia de esta violencia en las mujeres, comparamos a las mujeres que habían recibido violencia física y psicológica con las mujeres que habían recibido solo violencia psicológica. Pues bien, las diferencias en cuanto a la prevalencia del trastorno de estrés postraumático eran insignificantes entre una y otra, con lo cual la gravedad de la violencia es similar en cuanto a lo que se refiere a las consecuencias psicológicas y al bienestar emocional de la víctima. Bien, los efectos que presentan la violencia psicológica aluden fundamentalmente a factores, a síntomas de tipo ansioso-depresivo. Estos niveles de tipo ansioso-depresivo están relacionados con que la violencia presenta una peculiaridad que no presentan otro tipo de situaciones de adversidades de la vida cotidiana, y es que las personas que son violentas no son violentas de una pieza, al mismo tiempo son personas que pueden resultar encantadoras, que pueden tener momentos agradables, con lo cual la mujer se encuentra muchas veces ante una situación en donde le resulta difícil predecir la conducta de su pareja, porque a veces puede ser una persona encantadora, puede ser otras veces una persona violenta, y el que no seamos capaces de predecir cuál es la conducta habitual de una persona tan ligada a nosotros como es nuestra pareja,
nos genera un nivel de ansiedad, un nivel de incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir. Por tanto, la violencia, acompañada de periodos intermitentes de cariño o de afecto, etcétera, puede tener un carácter muy perjudicial desde el punto de vista ansioso. Y la sintomatología depresiva tiene que ver con el grado de indefensión y con el grado de impredecibilidad de la conducta que tiene la víctima respecto a lo que va a ocurrir. Por tanto, la sintomatología ansioso-depresiva es la más habitual en este contexto, junto con el nivel de aislamiento social que tienen muchas de las víctimas. El aislamiento viene, por una parte, por la imposición a veces del propio agresor, pero otras veces viene por la propia vergüenza que experimentan muchas víctimas a tener que relatar lo ocurrido ante personas que están a su alrededor, y ante ello optan muchas veces por eludir relaciones de amistad, salidas, viajes, etc. Bien, dicho esto en general, quería ceñirme ahora a las parejas jóvenes. Bueno, ¿qué ocurre en el ámbito de las parejas jóvenes? Bueno, primero hay un aspecto importante, y es que muchas parejas o muchas mujeres jóvenes tienden a no querer ver la realidad, es decir, tienden a lo que nosotros técnicamente llamamos a ejercer unas distorsiones cognitivas. ¿Cuáles son estas más habituales? Pues fundamentalmente la negación o la minimización de lo que está ocurriendo. ¿Por qué se da esta situación? Porque si una chica está enamorada de un chico, pues el corazón le hace querer ver que esa relación le importa y, por tanto, quiere quitar importancia a ciertos datos que ya han encendido una luz roja acerca de cuál es el malestar que tiene esta persona. Y por eso en las primeras fases tiende a negarlo, a minimizarlo, cuando resulta que a lo mejor pues, las personas que están a su alrededor, me refiero a sus amigas, su familia, son capaces de ver que ese tipo de conductas que tiene su pareja con ella son absolutamente inadmisibles. En segundo lugar, a veces se tiende, como otra distorsión cognitiva, a considerar que la violencia pues, es normal hasta cierto punto, que eso pasa en todas las parejas, pues que a veces pues, se tienen discusiones, se dicen palabras que son inadecuadas o insultos, etcétera, y lo consideran como que los hombres son así, por así decirlo. En tercer lugar, algunas personas tienden a atribuirse a ellas mismas lo que está ocurriendo. Es decir, el mecanismo atribucional de decir de que yo no seré lo suficientemente cariñosa con él o no sabré comprender los problemas que tiene en el trabajo, etcétera, con lo cual se tiende a teñir a veces de sentimientos de culpa lo que está ocurriendo y, en definitiva, casi a obligarse al reto de tener que cambiar ella de conducta para entenderle mejor o para llevarle por otro terreno para evitar que se den esas conductas violentas. Y eso lleva habitualmente a un fenómeno poco estudiado. Se ha hablado en ocasiones de que hay mujeres que pueden llegar a simular conductas de maltrato para obtener una serie de beneficios, etcétera. Ese todo el ámbito de las denuncias falsas que se ha estudiado, etcétera. A mí me preocupa especialmente, sin minusvalorar la realidad que pueda tener de esa situación, el fenómeno contrario, que es el fenómeno de la disimulación. Es decir, de personas que están viviendo en ellas mismas el fenómeno de la violencia, pero que no quieren exteriorizarlo justamente por estas distorsiones cognitivas que estoy refiriéndome, y entonces disimulan, no señalan la gravedad de lo que está ocurriendo porque en el fondo esperan que esa situación vaya a mejorar y eso no hace sino agravar, primero, su situación psicológica y, en algunos casos, el hecho de que esa violencia psicológica pueda ascender a una violencia física. Bueno, para ello muchas mujeres se dicen, elaboran una narrativa equivocada de lo ocurrido y así señalan frases o distorsiones cognitivas como que el amor lo puede todo, o sea, que si yo soy constante seré capaz de llevarle a mi terreno, de que él es buena persona y en el fondo me quiere, con el error que supone que las personas somos las listas de nuestros haceres. O sea, una persona no es una cosa y hace otra distinta. Nosotros somos lo que hacemos habitualmente, eso es lo que nos define como personas. Pensar que cuando no bebe es otro, pero es que resulta que bebe todos los días, o que la bebida excesiva constituye una pauta de conducta habitual en él, o la ilusión de que cuando vivamos juntos dejará de ser celoso o dejará de ser controlador, cuando resulta que eso habitualmente pues, contribuirá a agravar la situación en concreto, o que pensar que ingenuamente pues, que con el tiempo cambiará.
Este tipo de distorsiones, digo, son muy habituales y son las que explicarían esta situación que se está dando en muchas chicas jóvenes para entender cuando se implican en amores tóxicos, por así decirlo. ¿Qué factores de riesgo presentan algunas chicas jóvenes? Vamos a ver. En concreto, factores de riesgo son, por una parte, el emparejamiento temprano. Bueno, porque implica que la persona es menos madura. Quiero decir que en el estudio al que se refería antes el consejero de Justicia, me refiero el que haya llevado a cabo en la Universidad Complutense y se ha conocido la semana pasada, se hablaba de que el emparejamiento medio de muchas chicas en España empezaba a los 13 años. Eso quiere decir que esas primeras relaciones corren más riesgo, pues porque la persona tiene, y sobre todo si se empareja con personas mayores, porque tiene todavía unos criterios, digamos, de discernimiento, de captar la realidad, pues más limitados. Otro aspecto importante es las ideas equivocadas del amor romántico. Todavía hay personas que consideran que es amor romántico, entendido como tal, el que la persona pues, debe estar sumisa, de que él debe hacer todo lo mejor, de que es una prueba de amor, por ejemplo, pues el que le dé las contraseñas de su red de Twenty o de Facebook, o el que acceda a cualquier tipo de imposición que tenga él. La asunción de los estereotipos de género. Me refiero de que la mujer es sumisa y el hombre debe ser el más activo y las personas malotas son más atractivas, etcétera. El que presenten ciertos factores psicológicos de riesgo son, por ejemplo, la autoestima baja y los déficits de asertividad, porque aquellas personas que se quieren poco a sí mismas o que no son suficientemente asertivas para decir que no ante una conducta que es inadecuada, tienen más riesgo, por así decirlo, para atraer a personas que pueden imponer más fácilmente, o sea, a chicos que pueden imponer más fácilmente sus conductas de dominación. Y desde un punto de vista de la historia de estas personas, son personas más vulnerables aquellas que han recibido una victimización anterior, es decir, personas que han sido objeto de malos tratos emocionales, de abuso sexual en la infancia, etcétera, porque, por así decirlo, no han desarrollado unos mecanismos de protección para poder hacer frente a esta situación. Es decir, que la victimización anterior constituye un factor de riesgo para este tipo de aspecto. Bueno, las conductas que llevan a cabo muchos chicos pues se caracterizan en conductas controladoras. Debo decir que no hay que confundir nunca lo que es las conductas controladoras con las conductas de celos. O sea, las conductas de celos obviamente son conductas controladoras, pero no todas las conductas controladoras implican celos. Es decir, para que haya celos tiene que haber 3 personas. En la realidad o en la imaginación de la persona celosa. Pero otras personas son, me refiero, otros chicos pueden ser personas muy inseguras emocionalmente y que tienden a ejercer un control excesivo, no por pensar que la otra persona le vaya a ser infiel, sino porque necesitan para su seguridad emocional que la persona esté permanentemente controlada por esa persona. Estas conductas controladoras revisten, digamos, distintas formas, como, por ejemplo, el control sobre el tipo de ropa o el maquillaje que lleva la chica, el control sobre sus amistades, el control sobre el tiempo libre o, más recientemente, el control tecnológico a través de los mensajes de WhatsApp o de las videollamadas o incluso en algunos casos a través de geolocalizadores, pues pidiendo que establezcan una aplicación en el móvil para saber en todo momento dónde se encuentran, etc. Bueno, ante esta situación, lo que nos podemos plantear, y no deja de ser un elemento fascinante de estudio, tanto en las personas jóvenes como en las adultas, es cómo muchas mujeres, digamos, soportan esta situación, o dicho en otras palabras, cómo una persona puede convivir meses y años estando sometida a este tipo de situación. Esto causa mucha perplejidad también en el mundo judicial, porque claro, no entienden los mecanismos característicos a veces que se dan realmente en la violencia de género. Bueno, que no son fáciles por otra parte de entender. Vamos a ver, ¿qué es lo que explicaría que una persona pueda permanecer en una relación durante tiempo prolongado pese a haber llegado a situaciones cercanas a la tortura en muchos aspectos, bien en el aspecto físico o incluso en el aspecto psicológico? Me refiero de humillaciones continuas, etc. Bueno, las explicaciones son diversas y esta especie de síndrome de adaptación paradójica, o sea, la permanencia en una relación que es contraria a los intereses de la mujer, tiene que ver con distintos motivos. El considerar que la violencia de pareja es una cuestión privada, la vergüenza a veces a relatar conductas degradantes,
porque muchas conductas a las que son sometidas les da vergüenza a muchas chicas el poder comentarlo a sus amigas o en casa. El tener una baja autoestima personal o una poca asertividad, por algo así de que, digamos, más vale estar en mala compañía que estar sola, por así decirlo. Bueno, este sería, dicho en pocas palabras, el sentir que pueden presentar estas personas cuando su autoestima es baja o cuando son poco asertivas. El miedo a asumir el futuro en soledad, sobre todo cuando sus amigas están ya emparejadas, ella está sola, etcétera. El pánico que le da el poder tener que hacer frente a un futuro en soledad. La dependencia emocional que presentan muchas veces de los agresores, porque he dicho antes que los agresores no son personas de una pieza y tienen muchos elementos de encanto y de atracción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la persona juega a veces entre lo que le dice el corazón, lo que le dicta el corazón y lo que le dice realmente su pensamiento, cuando se da cuenta de que ese aspecto por el que ella se siente atraído, realmente, sin embargo, desde un punto de vista racional, está provocándole unos efectos que son devastadores para su bienestar emocional y para su salud psíquica. Pues bien, esto hace que haya personas que puedan generar una dependencia emocional del agresor y aun sabiendo que conscientemente la acción que deben tomar es poner fin a esa relación, se muestran incapaces de poder hacerlo, en parte por las circunstancias que he señalado anteriormente. En algunos casos también existe un miedo a las reacciones del agresor, por ejemplo, a que el agresor se muestre con conductas de crueldad o que le empiece a acosar, por ejemplo, etcétera, sobre todo si ha tenido experiencias ese agresor con otras víctimas anteriormente de haber llevado a cabo lo mismo. Y en algunos casos, como he dicho, hay una falta de conciencia en algunas mujeres de que la violencia psicológica es una forma de maltrato. Tienen un poco asumido, y por las imágenes que vemos en televisión, etcétera, de que el maltrato es, bueno, y lo que ocurre en estos congresos son las 50 o 70 mujeres asesinadas anualmente en España por esta situación. Claro, esa es la punta del iceberg, lo más dramático y lo más irreversible, pero no hay que olvidar que tenemos al mismo tiempo 130.000 denuncias aproximadamente anuales de maltrato. Esta situación es mucho más frecuente y abarca una realidad mucho más amplia que este tipo de situación. Por así decirlo, muchas mujeres llegan a estar atrapadas como una especie de jaula de cristal, con una especie de anillas o de esposas invisibles, donde se plantean que ni contigo ni sin mí mis males tienen remedio, y se encuentran encadenadas a esa situación, por lo que necesitan habitualmente una ayuda externa, pero eso requiere obviamente la verbalización por parte de la mujer. Bueno, salir de esta situación, salir de una situación de maltrato es complicado. No tengo tiempo para desarrollarlo en extenso, pero quiero señalar dos cuestiones. Para que una persona salga de una relación, tiene, por una parte, que ser consciente de que dentro de un esquema, de un proceso de toma de decisiones, de costes y beneficios, tiene que darse cuenta de que salir es mejor que quedarse. Entonces, eso va a depender, entre otras cosas, de la calidad de las alternativas, por ejemplo, la edad que tenga esa persona, las posibilidades que tenga de rehacer su vida, etcétera, y también va a depender de la satisfacción con la relación. Si la situación de violencia en este momento es transitoria, pero previamente la relación de pareja ha sido más gratificante, pues le va a impedir tomar esas decisiones. Y, finalmente, va a depender también de que, aunque tome la decisión de salir, de si será capaz de hacerlo. Y el ser capaz de hacerlo tiene que ver con si, por ejemplo, existen situaciones de presión externa, por ejemplo, por parte del agresor, porque puede tomar una serie de medidas, etcétera, a ese respecto. Con lo cual, la situación, digo, que se puede complicar en este apartado. Bien, quería referirme en estos dos momentos a dos variables que, desde mi punto de vista, son importantes, que sería, por una parte, el impacto, digamos, de los aspectos tecnológicos en esta relación y, finalmente, algunos aspectos de prevención. Bueno, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, probablemente la que más impacto ha llevado a cabo últimamente son los WhatsApps, que presentan la posibilidad de chatear, de subirse fotos y vídeos, de creación de grupos, etcétera. Estas utilidades presentan una serie de motivaciones, como son que las personas se hacen más visibles ante el grupo, tienen una identidad ante el propio grupo, permiten relacionarse con amigos, etcétera. Pero presentan, sin embargo, algunos riesgos importantes. ¿Cuáles son, desde este punto de vista, de la relación de pareja?
Bueno, sin duda, las conductas controladoras. Es decir, a través del WhatsApp y especialmente a través de lo que es el doble check y, por otra parte, la última conexión, o sea, la hora de la última conexión, nos permite saber si esa persona a qué hora se ha conectado, si yo le he mandado un WhatsApp y si lo ha leído y, por tanto, si no me ha contestado de forma inmediata, pues me permite llevar a cabo ese tipo de conductas controladoras. Este es uno de los aspectos que, es decir, que no es culpable la tecnología de ello, sino que personas controladoras permiten con esta tecnología ejercer un grado de control realmente más alto. Pero especialmente también permite, cuando la pareja se ha roto, el llevar a cabo conductas de acoso. Se ha señalado a través de, por ejemplo, la presencia de imágenes, es decir, si la pareja tiene imágenes comprometidas, el poder difundirlo a otras personas, etcétera, a modo de chantaje. O bien, el mandar, por ejemplo, imágenes, como puede ser la imagen de una noticia de una mujer muerta, pues mandárselo a su expareja como forma de presión de lo que podría hacer en este sentido. También, como forma de acoso, es importante el robo, por ejemplo, de contraseñas. Bueno, el robo o la consecución forzada de las contraseñas que esa persona tiene en sus cuentas, en sus redes sociales, en su cuenta de Twenty o de Facebook, etcétera. Claro, muchas mujeres piensan ingenuamente que a veces el dar las contraseñas pues es una especie de prueba de amor y de la confianza que hay. Claro, eso está muy bien cuando la relación va bien, pero las relaciones que van bien dejan de ir bien o pueden dejar de ir bien y entonces se complica con este tipo de situación. Entonces, el manejo de estas contraseñas permite y está vinculado a la suplantación de la personalidad, a que una persona con esa cuenta sea capaz de insultar, mandar a otras personas. Con lo cual, por tanto, el riesgo a este respecto es muy alto. Pero yo quería señalar, porque de esto supongo que se hablará a lo largo del Congreso, un aspecto que a mí me preocupa especialmente, que es la confusión de roles que permiten las redes sociales y, en concreto, lo que se refiere a la confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público. Miren, la mayor parte de las personas distinguimos claramente estas tres facetas. O sea, yo como persona pública pues tengo una edad, tengo una profesión, trabajo en un determinado sitio y eso está al alcance, digamos, de toda la población que lo desee. Pero luego, además, tengo una faceta, digamos, privada, que se refiere pues, a mis aficiones, a mis actitudes políticas, religiosas, a mi filosofía de la vida, que lo conocen habitualmente un sector mucho más reducido, que son mis amigos, las personas sociales, etcétera. Y, finalmente, tengo una faceta íntima que tiene que ver con mis deseos, con mis fantasías, con mis frustraciones, con mis expectativas de futuro, etcétera, muchas de las cuales no las conoce nadie, y algunas las puede conocer mi pareja o algún amigo íntimo, pero muchas de ellas las conozco yo solo. Bien, estas tres facetas que constituyen a modo de círculos concéntricos que se van ampliando o reduciendo, las conoce cada persona. Pues bien, en muchas redes sociales y entre personas adolescentes se han roto estas fronteras entre estos tres niveles, de tal manera que lo privado y lo íntimo se convierte en público con una facilidad pasmosa. Y así nos encontramos con personas que están emitiendo en las redes sociales, me refiero, informaciones que pertenecen al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y que se hacen públicas con una facilidad pasmosa. La posibilidad de poder manipular estas realidades íntimas o privadas en un momento determinado pues es muy grande, aparte de los problemas de ciberacoso sexual, de los depredadores sexuales, etcétera, a que vamos a entrar. Quiero decir que la misma terminología que utiliza la red, por ejemplo, cuando en Facebook se habla de amigos o cuando en Twenty se habla de seguidores, es decir, hablar de amigos a lo que son en todo caso meros contactos, pues no deja de ser una forma de prostituir el lenguaje. Y así hay personas que se ufanan pues, de tener a lo mejor pues, 300 amigos realmente en Facebook, cuando a lo mejor en la vida real, no en la vida analógica, sino en la vida real, pues no tienen a nadie o tienen solamente a una o dos personas. Todo esto contribuye a esta situación y que duda cabe que esto se puede manipular desde esta perspectiva. Y finalmente, quería referirme a qué aspectos de prevención me parece que son importantes desde este punto de vista. Vamos a ver. Lo que tenemos que ver es que todas las personas tenemos una especie de radar que nos permite detectar cuando nos encontramos
ante una situación de posible peligro. Este radar nos permite tomar realmente una serie de medidas. Desde el punto de vista de la prevención primaria, es decir, antes de que ocurra una situación de violencia, debemos detectar algunos indicadores que nos hacen ver que nos encontramos ante una persona potencialmente violenta y que de mantenerse la relación todo ello se va a complicar. ¿Qué indicadores son los que tenemos más objetivamente señalados? Primero, la presencia de accesos de cólera. Si una persona vemos que los accesos de cólera son relativamente frecuentes, es un indicador de riesgo. El que esa persona presente amistades poco estables, es decir, que no haya sido capaz a lo largo de su vida de poder mantener una cierta continuidad con algún tipo de amistades. El que esté implicado en actos de crueldad, por ejemplo, en relación con sus padres, por ejemplo, en relación con animales domésticos o en relación con amigos suyos, en la forma en que les trate con crueldad, es un mal indicador de cómo me podría tratar a mí, a pesar de que ahora esté encantador conmigo. También la presencia de intentos de control. Claro, intentos de control que hay algunas chicas que pueden entender como lo mucho que me quiere, cuando en realidad lo que está intentando es controlar mi conducta, con quién me estoy hablando por las redes sociales, qué hago cuando voy con mis amigas, dónde estoy, etcétera. Cuando hay conductas de acoso, es decir, cuando he puesto punto final a la relación y esa persona no acepta esa situación, sino que me sigue acosando, bien por la red o bien de forma real, etcétera. Y cuando la persona también muestra, digamos, síntomas de falta de arrepentimiento. Falta de arrepentimiento me refiero no solamente cuando me ha hecho una faena a mí, sino, por ejemplo, cuando se ha comportado mal con sus padres, con sus amigos, etcétera, y no muestra pues, un cierto pesar por lo que ha ocurrido y un intento de enmendar esa conducta. Estos indicadores, sobre todo cuando se dan de forma conjunta, nos hacen ver que nos encontramos ante una persona potencialmente violenta, especialmente si a eso se añaden ciertas conductas de machismo, ciertas conductas de menosprecio al papel de la mujer, etc. Y entonces lo que se nos plantea es que desde el punto de vista de una prevención secundaria, es decir, la prevención secundaria alude a la detección temprana de los problemas, o sea, el problema ya se ha planteado, a diferencia del caso anterior, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es, en estos casos, solicitar ayuda cuanto antes, porque hay personas que he dicho que se encuentran en una burbuja, que son incapaces de poder objetivar lo que les está ocurriendo. Entonces, el que soliciten ayuda, bien sea a través de un psicólogo, de un trabajador social, de amigos suyos, incluso, etcétera, es importante para poder salir de esa situación de encerramiento en que se encuentra. Y también buscar apoyo familiar y social, además de la ayuda profesional, porque las personas que están alrededor y que a uno le quieren, me refiero a sus amigos, sus hermanos, lo que es su familia, etcétera, pueden contribuir a ayudar a esa persona. En la medida en que eso se haga de forma temprana, evitamos el que se llegue a cronificar esa situación y a que la situación realmente vaya a mayor. Estos son, así desde mi punto de vista, los puntos en los que quería realmente incidir y que me parecen pues, con una cierta significación a este respecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique. Perdona por la limitación de tiempo, porque creo que a todos nos da coraje ver algunas de las imágenes pasar rápido, como los perfiles de los agresores y demás. Sí, no me ha dado tiempo. Bueno, si no, en todo caso, en el coloquio podríamos... Sí, vamos, que en la parte, bueno, pues podemos profundizar y así ganamos también un poco en tiempo de participación y de enriquecer aún más tu ponencia. Pasamos ahora a presentar a Daphne Sabanes Plou. Daphne Plou es comunicadora social, investigadora en temas de comunicación, medios, tecnología de información y la comunicación con perspectiva de género e instructora en talleres sobre temas y prácticas de tecnología y género. Desde 2005 coordina el programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en la región de América Latina y Caribe. Instructora en talleres de comunicación social abarcando temas como derechos a la comunicación, nuevas tecnologías, comunicación en género, mujer y medios de comunicación o evaluación de proyectos con perspectiva de género. Colaboradora habitual de varios boletines, blogs y publicaciones electrónicas
dedicadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo temas de géneros y TIC. Autora de numerosos artículos publicados en periódicos y revistas y publicaciones en Argentina, diversos países de América Latina y Europa. Periodista y consultora de medios de comunicación, donde Plou analizará las TIC desde la perspectiva de género, las nuevas formas de violencia contra mujeres y niñas por medio de la tecnología y los peligros y riesgos específicos de Internet, como la persecución, el acoso en línea, las invasiones de la privacidad y el chantaje. Algunas de las cosas que ya nos ha puesto en perspectiva Enrique. Dafne, muy bien. Todo tuyo. Bueno, buenos días a todas y todos. Realmente es un gusto para mí poder estar en este congreso tan importante y que realmente me impresiona mucho que ya es el 4º año que la Junta de Andalucía está organizando este tipo de actividad, porque creo que es muy importante poder trabajar este tema a fondo para detener la violencia y también para ponernos al tanto de todas aquellas nuevas cosas que lamentablemente también se están utilizando en materia de violencia contra las mujeres. Yo pertenezco trabajando a la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que es una organización mundial con estatus consultivo en Naciones Unidas, que trabaja principalmente los derechos en Internet, derechos que tienen que ver desde los derechos a la comunicación, la vigencia de los derechos humanos y todo lo que tiene aspectos de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de poder utilizar Internet a través de las fronteras para ejercer también nuestros derechos ciudadanos. Y en el caso de las mujeres, venimos trabajando en determinados programas que tienen que ver también con los derechos de las mujeres en Internet. Y en este caso específico, en el programa de mujeres, comenzamos a ver ya hace unos años que cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación empezaban a tener esta cara oscura de ser implementadas y utilizadas en violencia contra las mujeres. Por eso este programa que implementamos, que es Basta de Violencia, Derechos de las Mujeres y Seguridad en Línea. Y sabemos que ya somos más o menos 1.300 millones de mujeres conectadas en todo el mundo en Internet, que tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a expresarnos, a comunicarnos, a compartir ideas, crear conocimiento y acceder a la información. Y esto lo digo porque a veces me cuesta pensarnos como víctimas, ¿no? Y creo que las mujeres en este momento estamos teniendo un rol importantísimo también en los espacios cibernéticos. Y las mujeres tienen la oportunidad de participar en la economía de la información, ejercitar sus derechos de ciudadanía, tener acceso a la información y a los servicios de salud, formar comunidades con intereses en común, participar en procesos formales e informales para determinar su vida social, cultural y política y mucho más. Yo creo que las redes de mujeres en este momento tienen una fuerza y un poder político y de ciudadanía importantísimos. Si vemos, por ejemplo, todos los procesos del Cairo +20, cómo estamos discutiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos e influyendo y haciendo lobby para que los gobiernos lleven adelante aquellas políticas que realmente respeten y tengan en cuenta los derechos de las mujeres en este ámbito, solo para mencionar uno, ¿no? Y la pregunta es si existen obstáculos en los espacios digitales para ejercer estos derechos. Y la violencia contra las mujeres, mediada por la tecnología, se ha vuelto parte de la experiencia de las mujeres en sus interacciones en línea. O sea que ya es parte de la cotidianeidad. El ciberacoso, las agresiones en línea, la manipulación de imágenes y las violaciones a la privacidad han pasado a formar parte de la violencia y el acoso sexual infligidos a las mujeres y las niñas que ponen en peligro su seguridad en línea y fuera de ella en muchos países. O sea que es algo que está bien relacionado con la vida real. En un momento se hablaba de la vida virtual como si no tuviera nada que ver con lo que nos pasa todos los días y sabemos que no es así.
Entonces, ¿de qué manera esta violencia de género y las tecnologías se están relacionando? En nuestra experiencia hemos comprobado que la violencia contra las mujeres utilizando tecnologías se expresa de distintas maneras, pero principalmente como parte de las herramientas y sistemas de comunicación que utilizan los victimarios para llevar adelante sus actos de violencia de género, tanto en línea como fuera de ella. Y luego para amenazar, hostigar, acosar a las mujeres que usan tecnologías, robando sus datos privados, creándoles falsas identidades, hackeando sus claves, cuentas o sitios web, o también vigilando sus actividades en línea, etcétera. En parte ya lo que escuchamos del ponente anterior, ¿no? Que son todas estas cosas que están existiendo. Nosotras hicimos 3 estudios grandes que están en Internet, los pueden encontrar en el sitio genderit.org, tiene versión en castellano por si quieren buscarlos. El primero de ellos es Cultivando la violencia mediante las tecnologías, donde hacemos un estudio sobre la conexión entre tecnología de la información y la comunicación y la violencia hacia las mujeres. Y allí salen muchas de las cosas que conocemos y que fueron mencionadas en la ponencia anterior y en el primer panel también de esta mañana, o sea, las distintas formas en que estas nuevas tecnologías son utilizadas en todos los casos que ya mencioné. El segundo estudio que hicimos tuvo que ver con la trata de mujeres y cómo las tecnologías de la información y la comunicación están siendo utilizadas en la trata de mujeres, por un lado para captar chicas y luego para trasladarlas de un país al otro y para tenerlas identificadas en el país de recepción, para negociarlas, etcétera. Es realmente toda otra área en la cual hay que investigar, ¿no es cierto?, y hay que trabajar. Y creemos que es muy importante también ver qué rol cumplen las tecnologías en ese delito, ¿no? Y luego, en el año 2011, cuando terminamos un proyecto que tenía que ver con violencia contra las mujeres y uso de tecnologías, donde participaron 12 países de distintas regiones del mundo, allí surgió este informe, Voces desde los espacios digitales, donde también hacemos un estudio de qué es lo que está pasando y qué nos están diciendo las mujeres sobre lo que les ocurre, porque nos pareció interesante también desde esta cuestión de ver desde el empoderamiento y ya no desde la victimización, sino preferimos hablar de sobrevivientes, de qué manera las sobrevivientes nos están diciendo qué es lo que les ocurrió y qué soluciones habría que ir encontrando para las distintas situaciones que se van planteando. Y entonces, ¿cómo actuar? Entonces, desde nuestro programa de Derechos de las Mujeres, que es el programa de APC dedicado específicamente a mujeres y tecnología, pensamos que podíamos trabajar en estas 4 áreas principales, 5 en realidad. Primero, reconociendo y haciendo prevención de la violencia contra las mujeres relacionadas con la tecnología. Luego, recolectando pruebas a través de un mapeo de casos, y eso quiero verlo también con ustedes, la recopilación de información y los elementos para influir en documentos internacionales. Yo creo que esto también es importante. Nosotras tenemos todo un área de acción política donde vemos de poder influir en documentos internacionales en temas de violencia contra la mujer, pero insertando específicamente los temas de violencia y tecnología que no están siendo contemplados a estos niveles. Y luego trabajar también con legisladores, fiscalías y la policía con el fin de desarrollar legislación y protocolos para que las mujeres que sufren este tipo de violencia puedan acceder a la justicia. Y por último, nos involucramos con los intermediarios de Internet. Porque ¿qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con Twitter? Son plataformas privadas, son grandes empresas, hacen mucho dinero con el hecho de que ponemos datos allí y los utilizamos tanto. Bueno, ¿qué pasa con la violencia de género que ocurre en estas plataformas? ¿No es cierto? ¿Qué resguardos se ponen? Desde APC siempre hemos trabajado por evitar absolutamente la censura. Eso no está en nuestra política. Pero sí tiene que haber determinados resguardos y determinados parámetros éticos, si queremos llamarlos, también en el funcionamiento de estos sitios que, como ya decimos, son privados, son grandes empresas, y tenemos que ver también cómo funcionan y qué están respondiendo a las demandas en caso de violencia contra las mujeres.
Entonces, les quiero mostrar, en primer lugar, cómo trabajamos en los temas de reconocimiento y prevención. Justamente hoy comienzan los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y nosotras, desde el programa de Mujeres de APC, nos involucramos ya hace unos años, desde el 2006, con la campaña Dominemos la Tecnología. Y allí pensamos en la manera en que conectamos los derechos a la igualdad con los derechos a la comunicación y creemos que es importante tomar control de las tecnologías nosotras como mujeres para eliminar la violencia contra las mujeres. Y entonces en estos 16 días de activismo hemos llevado la primera figura que les mostraba, que es de una chica dominando su USB, a distintas culturas, y tenemos toda una tarea de localización que nos parece interesante llevar adelante. Por ejemplo, aquí en Sudáfrica decidieron adaptarla de esta forma, de esta otra manera en Malasia. Nos pareció interesante también en Pakistán, también para niñas, la manera en que podemos ir adaptando los logos. Y la consigna principal es transformar el uso de la tecnología y por eso trabajamos en muchos talleres que tienen perspectiva feminista y entonces aquí vemos algunos de los resultados, ¿no? Las mujeres mismas llamándonos a denunciar. También acá nos están llamando a cambiar la música, que vendría a ser cambiar los discursos, de qué manera podemos influir en ello. Detener la violencia, lo que nos hablaba el ponente anterior, los llamados, tantas llamadas no es amor, es control, o sea, de qué manera trabajamos esos temas. Y luego también otra parte importante de nuestra campaña que es Yo no reenvío violencia, que especialmente la trabajamos con los chicos en colegios secundarios y demás, pero de qué manera también creamos conciencia ética en las personas mismas que están usando la tecnología, ¿no es cierto? Hasta qué punto esto que me llegó a mi celular, a mi sitio, etcétera, a mi Facebook, de qué manera yo lo detengo acá y no sigo revictimizando a la persona o a las personas involucradas. Y de qué manera nos cuestionamos y nos fortalecemos. Aquí hay una imagen mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que crearon las compañeras en Bosnia. Y también, algo que ya hemos mencionado, esta sexualización extrema, esta erotización extrema, la mujer objeto, bueno, también cuestionarnos esos estereotipos que también son parte y alimentan la violencia contra las mujeres. Bueno, y acá hay varios objetivos de nuestra campaña. Nosotros vemos, por un lado, que tenemos que recuperar la participación, tenemos que consolidar también nuestra expresión, nuestros derechos, tenemos que afirmar también nuestros derechos para definir los contenidos y para compartir aquello que creemos. También tenemos que crear conciencia. Pienso que a nosotras, por ejemplo, nos costó bastante trabajo lograr que el movimiento de mujeres tomara el tema, ¿no? El movimiento de mujeres, al menos en América Latina, supongo que aquí en España también, son actoras importantes en todo lo que es lobby y trabajo para lograr muchas veces legislación, acciones por parte de nuestros gobiernos, incluso también de las empresas, ¿no? Para bajar por ahí anuncios que son sexistas, que pueden ser agresivos. Pero nos costó muchísimo trabajar con el movimiento de mujeres para que tomaran el tema y que vieran esta cara de violencia utilizando las tecnologías, ¿no? La tecnología era más bien vista como una herramienta para llevar adelante determinados objetivos, pero no se terminaba de ver esta cuestión de la relación entre la tecnología y la violencia de género. Y luego también nos parece muy importante poder construir una comunidad de personas que estén alertas y trabajando todas estas temáticas. Y por eso creemos que esta campaña, que como ya les digo, dura hasta el 10 de diciembre todos los años, nos ha llevado a recoger muchísima experiencia y también mucha creación por parte de las mujeres. Si ustedes quieren después entrar al sitio, creo que es interesante poder seguir las actividades durante estos 16 días.
La segunda área de trabajo que hemos realizado y que comenzamos en el año 2012, el año pasado, con un nuevo proyecto, decidimos que necesitábamos construir evidencias, ¿no? En algunos países la legislación y vemos que la gente que está en las fiscalías, en la policía, comienza a tener una visión y un uso de la tecnología también interesante y que aceptan muchos de estos casos como factibles. En otros países hay que pelearla mucho para que la policía tome una denuncia o para que las fiscalías lleguen a una comprensión de los hechos. Y entonces creímos que era importante mapear casos para ir construyendo evidencias, para decir, señores, señoras, esto está pasando en el mundo, en distintos países, y es importante prestar atención a la manera en que la tecnología se está conectando con la violencia contra las mujeres y muchas de las situaciones tremendas y estragos que están provocando, ¿no? Entonces, nos pareció interesante hacer un mapeo de casos para evidenciar este aumento y también para influir en la elaboración de políticas y teniendo en cuenta la información verificada a través del mapeo de casos. Para eso trabajamos con un mapa mundial, no se nota muy bien, me parece. Es un mapa, utilizamos la plataforma de Ushahidi. Ushahidi son mapas creados con software libre, o sea, si ustedes entran a internet pueden verlos. Son mapas, es una organización en Kenia que creó esta forma de mapeo, y nosotros entonces tenemos un mapa mundial y mapas en 7 países que en este momento entraron a trabajar en este proyecto. Son Filipinas, Pakistán, la República Democrática del Congo, Kenia, Colombia, Bosnia y Herzegovina y México. Son los 7 países con los cuales estamos trabajando para mapear estos casos. Y en los principales tipos de violencia que estamos detectando en este mapeo, y lo interesante es que al ser mundial y al tener países tan disímiles entre sí, nos hace ver que la cosa no es que me pasa solo acá, en Argentina o en España, ¿no? Sino que es como una mirada mundial a lo que está pasando en todas partes, ¿no? Y entonces tenemos, por un lado, una continuación y agravamiento de la violencia doméstica, o sea, el victimario en casa también controla y agrede y victimiza con cualquier elemento tecnológico que pueda tener a su alcance. Luego tenemos una fuerte énfasis en el acoso sexual y en el hostigamiento. Otra área que estamos viendo es la publicación y distribución de fotos y videos íntimos de manera viral por Internet, imparable, como forma también de agresión. Luego el chantaje, la filmación por ahí de actos íntimos que luego son utilizados como chantaje, pero se dan casos muy graves, sobre todo con niñas muy jóvenes, ¿no? Yo creo que no sé, en mi país la media para la iniciación sexual, tanto para varones como para mujeres, está en los 15 años. Supongo que acá andará más o menos igual. Ya después de los 15, yo creo que las chicas en Argentina decimos tienen más calle, ¿no? Ya saben cuidarse, tienen determinados parámetros de conducta en los cuales a lo mejor se cuidan más. Pero en las chicas más jovencitas, estoy hablando de chicas de 11, 12, la preadolescencia, adolescentes muy jovencitas, pueden ser fácilmente captadas para mostrarse con el sexting, y que luego esas imágenes son utilizadas para chantajearlas, para que envíen más imágenes. Se ha visto en casos de pedofilia esto, y en el caso también cuando son chantajeadas a veces por sus propios compañeros de colegio, o sea, no pensemos que viene de muy lejos los que están victimando, ¿no? Luego la vigilancia y seguimiento y control, que esto por los GPS y demás vemos que ocurre. La distribución viral de violencia sexual, incluyendo violaciones, y esto se han dado algunos casos muy graves, posiblemente ustedes hayan leído en la India, en Sudáfrica también, donde han habido hasta violaciones grupales, ¿no? Y eso nos lleva también a la pregunta, ¿en qué sociedad vivimos que alguien es capaz de filmar una violación grupal y no pararla? O sea, prefieren filmarla y no intervenir para ponerle fin. ¿Y qué nos habla eso del machismo, de la conquista, ¿no? Del macho alfa, etcétera, ¿no?
Así que eso también es toda una cuestión para seguir investigando y viendo. Y luego el discurso de odio misógino, que pienso que también con el uso de la tecnología ha adquirido bastante fuerza, con el fin de menoscabar el prestigio de las mujeres o de ahuyentarla de espacios de trabajo o participación considerados masculinos. Y esto, en este momento, la UNESCO está haciendo un estudio con mujeres periodistas por la cantidad de denuncias que hay de mujeres periodistas que reciben todo tipo de agresiones, menoscabando, por un lado, su prestigio, su conocimiento. Yo creo que los hombres periodistas también muchas veces reciben agresiones, ¿no? En sus blogs, en las redes sociales y demás, pero pasa por ahí por lo ideológico, ¿no? Por ahí menospreciarlo, pero en el caso de las mujeres siempre, tarde o temprano, pasa por el cuerpo de las mujeres. Y eso lo tenemos estudiado desde el feminismo y creo que es algo importante para tener en cuenta. Tarde o temprano me van a agredir por el lado de mi cuerpo y de la peor manera, ¿no? Y eso está ocurriendo y creo que es también importante estudiarlo y importante frenarlo. Bueno, y algunos resultados que nosotros estamos viendo a partir de este mapeo. Por un lado, como nos decía nuestro colega anteriormente, los daños emocionales y psicológicos son los principales que se denuncian en el mapeo. El 75% de las denuncias y de los casos que allí están consignados tienen como consecuencia daños emocionales y psicológicos. Luego hay daños a la reputación de las mujeres en un 62%. Luego hay hostigamiento reiterado y acosos reiterados en un 45%. Luego hay daños físicos y sexuales, productos, sobre todo en adolescentes, en un 35%. Esto se da por el encuentro que se logra a través de Internet y luego termina en un abuso sexual, en una violación muchas veces. ¿Quiénes los cometen? ¿Quiénes son los principales victimarios? Bueno, personas conocidas, alguien conocido principalmente, luego personas desconocidas y un grupo de personas también, sobre todo en los casos de ciberacoso y hostigamiento, puede tratarse de un grupo de personas que lo estén haciendo. Y llama la atención esta cuestión de los desconocidos, ¿no? Y eso también, por lo menos en mi país, ha traído problemas con la policía. Pero señora, si usted no lo conoce, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que usted no conoce le esté hostigando, le esté acosando? Pero eso crea problemas tremendos en las mujeres, hasta, bueno, situaciones de pánico, mujeres que no quieren salir de su casa porque hay alguien hostigándolas y no saben quién es, y no saben si al doblar la esquina se van a encontrar con esa persona que las va a agredir, etcétera, ¿no? O sea que crea toda una suerte de problemática también psicológica y emocional dura. Y luego las plataformas que son más utilizadas, por un lado las redes sociales, en especial Facebook, en un 28%, y luego también los teléfonos celulares. Y yo creo que aquí el teléfono celular tiene un protagonismo interesante, ¿no? en lo que es la violencia contra las mujeres. Y de todos estos casos, la denuncia a la policía o a alguna autoridad ha sido solo del 20%. En este momento deben estar registrados unos 360, 370 casos verificados, ¿no es cierto?, en este mapa de todo el mundo. Y en general vemos que en todo el mundo pasa lo mismo. La gente no denuncia como tendría que denunciar, ¿no? Así que esta es una cuestión también, un problema global. Bueno, la tendencia 1, la primera, ¿no? Las mujeres que más sufren violencia con el uso de tecnología, según este mapeo, tienen entre 18 y 30 años, son mujeres jóvenes. También las menores de 18, sobre todo en las redes sociales. Ese sería un dato que estamos verificando. Como tendencia 2, los daños tienen que ver principalmente con provocar problemas emocionales y psicológicos y de agresión sexual, con invasión de la privacidad y destrucción de la reputación y el honor de las mujeres. Esto se da sobre todo en países donde la reputación y el honor de la mujer
es fundamental. Por ejemplo, los casos que recibimos de Pakistán tienen que ver sobre todo con este tema, ¿no? Y se da también conversando con otras personas en otros países de cultura musulmana o en ámbitos de cultura más tradicional también, ¿no? Donde en algunos países en América Latina, en Centroamérica, donde todavía hay una cuestión muy tradicional, o en zonas, nos decían en Colombia, en zonas donde todavía hay una cuestión muy tradicional del estereotipo de la mujer, ama de casa, madre, papá, y entonces estas cuestiones pesan muchísimo. Otra tendencia 3, el contacto engañoso para lograr un encuentro real y luego abusar de la mujer. Y este contacto engañoso puede ser una cita amorosa, ¿no? Una cita ciega. Yo creo que también cuando yo era joven había citas ciegas por teléfono, ¿no? Te encontrabas y bueno, no era tan tremendo, ¿no? Y luego también muchas veces ha pasado con la búsqueda de empleo. Eso en Argentina se constató, mujeres que fueron a buscar empleo y que cuando llegaron a la oficina habían encontrado por la web, ¿no es cierto?, el aviso, etcétera, cuando llegaron a la oficina había un hombre solo, bueno, se las violó. Y luego solicitud de servicios también, o sea, llegan para trabajar y se encuentran con alguien que está esperando para otra cosa, ¿no? Así que siempre habiendo utilizado la tecnología mediante, ¿no? Por un aviso que salió en la web, que luego se comunicaron por internet, que por ahí hubo algo por teléfono, pero que nunca fue personal antes del primer encuentro. La tendencia 4 es subir fotos o videos íntimos a la web o redes sociales para vengarse de la expareja, arruinando su reputación. Esto en Estados Unidos se llama como pornografía vengativa. Ellos lo llaman revenge porn, que yo en realidad yo creo que bueno, a los periodistas siempre nos gusta, ¿no?, encontrar un título así interesante para llamar la atención y ponerle ya como una etiqueta al caso, ¿no? Pero en este caso sería el uso de videos íntimos y fotos íntimas que luego se suben a la web para dañar la reputación de las mujeres, pero han llegado a tal gravedad y sobre todo se ha visto en Estados Unidos, algo en Inglaterra, pero en Inglaterra la policía es mucho más dura, yo creo que han logrado frenarlo de otra manera, pero no sé acá en España si se ha dado, en mi país no se ha dado mucho este tipo de hechos, pero en Estados Unidos ha llegado a tal punto que incluso han habido discusiones que a uno le parecerían, por ejemplo, bueno, si vos le diste tus fotos, se las regalaste a tu novio, él puede hacer con ellas la que quiera, ¿no? Entonces, bueno, puede ponerlas, distribuirlas, darlas a conocer, no importa porque son de él, entonces él tiene su derecho. Muchas veces basándose en la quinta enmienda, ¿no?, de libertad de expresión, etcétera. Pero por otro lado hay gente que ha creado sitios específicos, sitios web específicos para que otros puedan subir este tipo de materiales, ¿no? Entonces había un sitio que se había hecho bastante famoso que se llamaba Texas triple X, la X de Texas triple X, donde se iban subiendo todos estos materiales y donde mujeres quedaron devastadas porque, suponiendo, después de 7, 8 años de haber conocido a ese chico con el cual te sacaste fotos, y bueno, ya fue, se acabó, ahora estás con tu carrera, a lo mejor tenés una pareja estable, a lo mejor ya tenés algún hijo, y de repente empieza a circular todas estas cosas en Internet sobre algo que ocurrió hace pilas de tiempo, que tenías totalmente olvidados, y que pensabas que, bueno, esas fotos quedarían en la intimidad. No fue así, salieron a la luz, salen a la luz con tu número de identificación, con tu seguridad social, muchas veces con discursos totalmente denostantes. Esta mujer iba de juerga en juerga, tomaba, se contagió una veneria, ¿no? Todo ese tipo de cosas absolutamente degradantes. Y entonces llega un momento en que ya hay mujeres que dicen, yo pensé en suicidarme después de esto. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo enfrentaba a mi marido? ¿Cómo enfrentaba a mi jefe? ¿No? A mis compañeros de trabajo con toda esta historia, que me iban a creer que no era yo, si las fotos son mías. O sea,
todo ese problema, y entonces comenzó a verse desde la legislación. En este momento el Estado de California ya tiene una legislación específica sobre el tema. En el Estado de Nueva York se está estudiando una legislación específica sobre este tema. A este sitio Texas lo bajaron, pero por la cantidad de demandas que tuvo, finalmente lo tuvieron que bajar. Pero realmente es una forma muy agresiva y muy tremenda, ¿no? Esta cuestión de la pornografía vengativa, y que sigue, o sea, se bajarán algunos videos, pero siguen circulando y se siguen subiendo. O sea que es como una tendencia de muchísima agresión. Y luego la tendencia 5, que es la filmación de violaciones, un poco lo que hablábamos antes, incluso en grupo, para hacer circular por celulares o internet. Acá tenemos la gran demanda que hubo en la India, ¿no es cierto? Cuando violaron y luego la chica murió como consecuencias de la violación grupal. También ocurrió en Sudáfrica, ¿no? Así que son situaciones muy tremendas que también nos hacen preguntar en qué cultura estamos, ¿no? Un poco lo que les decía antes, ¿por qué prefiero filmar a parar la violación, ¿no? Muy bien, estos serían los casos que tenemos mapeados. Y luego también otro aspecto de nuestro trabajo, que es la promoción y defensa de derechos. Y aquí, en base a todos estos estudios que hemos hecho, en base al mapeo también, consideramos que era sumamente importante poder intervenir en los foros internacionales, en este caso en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que ustedes saben que se reúne todos los años en Nueva York, como parte de la CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, que nuestros países han firmado. Supongo que España habrá firmado, Argentina la firmó, también firmó el protocolo. Y entonces trabajamos este año donde ustedes a lo mejor no saben cómo trabaja esta comisión, pero todos los años van revisando una de las 12 puntos de la plataforma de Beijing. Y lo van analizando a fondo y van viendo qué se ha logrado, qué es necesario lograr reformar, qué es necesario seguir trabajando, ¿no? Y en este año, en 2013, el tema fue violencia contra las mujeres, y a nosotras nos pareció muy importante que ya se introdujera algo sobre violencia contra las mujeres y usos de tecnologías, y eso fue lo que hicimos y logramos, luego de un lobby importante y poder entrar alguna de nosotras como delegadas delegadas oficiales de nuestros países, ¿no es cierto?, para poder intervenir y llevar adelante la inclusión de este párrafo que luego les muestro. Y en octubre del 2013, o sea, hace poquito, trabajamos también en la 12ª Conferencia Regional de las Mujeres de la CEPAL, que reúne a todos los países de América Latina, y allí se firmó el Consenso de Santo Domingo, donde también entró el párrafo que les voy a mostrar. Es un poquito largo, pero después lo pueden tener. Y allí estamos hablando directamente sobre la necesidad de que los gobiernos diseñen los mecanismos, incluidos los legislativos, y las sanciones destinadas a combatir la utilización de las tecnologías y de las redes sociales para cometer actos violentos contra las mujeres, las niñas, etc., ¿no? Yo creo que estos son textos que nos sirven a nosotras a nivel mundial, y en el caso del Consenso de Santo Domingo a nivel regional, porque son firmados por nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, allí tenemos algo que está sosteniendo la intervención y sosteniendo el hecho de decir, bueno, miren, esto lo firmó Argentina, lo firmó España, veamos qué pasa con la legislación o con los protocolos que utilizan las fiscalías, la policía, etcétera, ¿no?, ante estos casos. Un cuarto trabajo que estamos haciendo es por el acceso a la justicia, y en este momento estamos investigando, en base al mapeo y al estudio de casos en los 7 países que mencioné, más allá de las medidas legales, la manera en que influyen la política, la economía, la cultura y las tradiciones en el acceso de las mujeres a la justicia, y a saber, el tipo de leyes que protegen los derechos de las mujeres, la posibilidad de acceso a ser asesoradas legalmente, y la prueba, el cumplimiento de la ley y de las penalidades, que yo creo que estos son los 3 pasos fundamentales y que no siempre se logra acceder y no siempre se cumplen.
Y aquí hemos tenido estudios de casos. En este momento estamos estudiando un caso en Filipinas que tiene que ver con un daño a la reputación de una modelo famosa por la circulación viral de imágenes íntimas por internet y por celulares. Y bueno, que hubo como respuesta, hubo juicio civil y modificación de la legislación. Un caso en Pakistán, donde hubo violación de una estudiante, y aquí un poco lo que les decía, la filmación para luego chantajearla, ¿no?, para obtener más favores sexuales. La respuesta aquí es muy interesante porque la cultura local nos está marcando que la acción es comunitaria. Y hay un juicio en curso, pero la acción debe ser comunitaria, porque la comunidad, muy interesante, como conocían bien a esta chica y a su familia y demás, decidió respetarla, porque la comunidad podría haber tranquilamente dicho, no, acá puede haber un crimen de honor y la apedrean y listo. O sea que en este caso la comunidad decidió amparar a la jovencita y amparar a su familia, y en este momento hasta están pagando el juicio, la comunidad donde vive esta familia, para que puedan llegar a haber justicia en este caso, ¿no? Y luego en Estados Unidos los casos de pornografía vengativa, lo que les comentaba. La respuesta, juicios civiles y sanción de legislación en varios estados y cierre de un sitio proveedor de espacios para estos materiales abusivos. Y vamos a continuar con estudios de casos. Pensamos hacer al menos 4 o 5 estudios de casos en cada uno de los países que está involucrados. O sea, en 7 países tendremos más o menos, esperamos, unos 35 estudios de casos para ver todo esto. Y luego, en el último punto, el diálogo con los intermediarios en Internet, ¿no? Las empresas que brindan servicios de Internet, como alojamiento de sitios web, servicios de correo electrónico, buscadores y redes sociales, entre otros, deberían tener responsabilidad no solo en la calidad del servicio que brindan, sino en la protección de la privacidad y seguridad de los usuarios y usuarias. Y la investigación incluirá un estudio de las medidas que las empresas toman en materia de su responsabilidad ética y de respeto por los derechos humanos, según el marco Ruggie, que es sobre responsabilidad empresarial. Y entonces nos tocó trabajar contra Facebook en un momento. Hicimos una campaña por Twitter durante todo junio, prácticamente, que tuvo ese hashtag y FBA Rape, se llamaba, por los sitios en Twitter, porque yo no sé si ustedes los han visto, ¿no? Pero hay sitios en Twitter donde se agrede muchísimo a las mujeres y donde... y que Twitter los toma, Facebook los toma como humorísticos, ¿no? La respuesta es, bueno, pero ese es un sitio humorístico, ¿no? Entonces, hubo tal demanda y tal por parte de las mujeres, y fue organizado por una organización de mujeres en Estados Unidos, que comenzó esta campaña, que finalmente Facebook decidió revisar su política al respecto. Por ejemplo, en este caso era un sitio donde decían cómo era mejor violar a las mujeres, ¿no? Entonces, una de las formas era el uso de esa droga, Rohypnol, que se usa mucho en sitios donde la gente va a bailar y demás, se mezcla con bebidas y las chicas quedan atontadas, o mismo los muchachos, ¿no? Y no importa, porque total se drogaron, está todo bien, pero luego ocurren cosas mientras la persona está en esa situación, y muchas cosas de violaciones y violaciones muy agresivas, ¿no? Con mucha violencia y demás. Entonces, era un sitio donde se tomaba eso y por ahí se hacían chistes, comentarios, pero bueno, se pidió a Facebook que tomara recaudos al respecto, ¿no? Bueno, y algunas conclusiones, ¿no? Yo creo que es imprescindible trabajar por transformaciones sustanciales en las relaciones de género para erradicar la violencia de género y sus múltiples expresiones. Yo creo que acá hay una cuestión cultural de machismo, de patriarcado, que hay que seguir trabajando para quebrar, romper, eliminar, erradicar, porque bueno, vemos que sus múltiples expresiones también con la tecnología llevan a situaciones tremendas y que incluso estas cosas humorísticas, ¿no? Así, bueno, así podés violar a tu novia o a cualquiera que encuentres, total, todo bien, ¿no? Lo otro,
que esto implica abarcar la educación, la legislación, las relaciones sociales entre mujeres y hombres, el acceso a la justicia, el rol que cumplen los distintos actores sociales, etc. Y luego también significa trabajar de manera conjunta y multiparticipativa, sociedad, gobiernos, medios, empresas, justicia, para lograr detener la violencia. Y les iba a mostrar un video que hicieron un grupo de compañeras, que también lo pueden encontrar en YouTube, en esa dirección. No podré mostrarlo por la conexión, pero la idea es desinstalar la violencia, ¿no? Así como está instalada, bueno, poder desinstalar la violencia nosotros también utilizando las tecnologías, y por eso hablamos de dominemos la tecnología. Y en este caso, este video, por ejemplo, fue filmado con cámara fotográfica, armado en una laptop, usamos música free, libre en Internet, o sea, realmente podemos hacerlo desde lo que tenemos a mano, ¿no? No hace falta ser un gran cineasta para poder armar cosas buenas y que creen conciencia y llamen la atención sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias. La brevedad del acto institucional de inauguración nos ha permitido tener dos intervenciones muy interesantes que, bueno, desde la pareja, desde lo que es el entorno más cercano, más de relaciones personales con pareja, hasta un entorno social, un entorno, bueno, donde se ve la sociedad, donde se ve las posibles agresiones que por las TIC sufren las mujeres a través de un amplio espectro social. Creo que hemos tenido, bueno, pues un buen comienzo, una buena mesa inaugural que tengo que agradecer tanto a Enrique como a Dafne su colaboración y su aportación a este congreso. Para poder permitir la participación de todos y todas en este congreso, poder permitir que todos podamos tener unas respuestas a sus dudas, a las dudas que hayan generado desde la organización del congreso, en la mesa de la Secretaría Técnica, hay una hoja de preguntas. Esta hoja de preguntas podéis trasladársela a cada una de los ponentes y de las personas que participan en este congreso, y serán todas respondidas vía email, lo que dará también una continuidad al congreso, lo que dará también una especie de diálogo, aprovechando estas oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, y se contestarán con email. Por lo tanto, yo quiero agradecer a los dos ponentes. No va a haber un coloquio posterior, porque además también el tiempo nos está cogiendo. Agradecerle a los dos ponentes sus magníficas intervenciones, agradecerles su participación, comprometerles para seguir esta intervención también con las respuestas a los participantes, y daros las gracias a todos por vuestra participación en esta mesa inaugural. Vamos a hacer una pausa hasta la 1, que empezará la próxima mesa, la respuesta judicial, y agradeceros vuestra participación hasta ahora. Gracias. Muchas gracias.